Hola a todos y todas, bienvenidos a esta serie dedicada para los alumnos de Aprende con Dartmouth. Soy Vane Ramírez, CEO de la Academia Online PPC, Aprende con Dartmouth, y estoy con... Hola a todos, soy Borja Sigüenza y con esta información te ayudaré a adaptar el PPC a tu negocio y no al revés. Eso es, y no al revés. Hoy, Borja, en este episodio vamos a hablar sobre lo que se debe tener en cuenta para precisamente adaptar ese negocio, ya sea con la estrategia de Google Ads o con cualquier otra herramienta. Digamos la parte de onboarding, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Qué elementos intervienen dentro de este proceso? Sí, vale, pues mira, aquí la idea es detectar cuando entra un nuevo cliente o tienes un nuevo proyecto, detectar si vas a tener éxito antes de coger o de empezar el propio proyecto, ¿no? Para esto, pues considero que son fundamentales dos o tres aspectos. El primero de todo es Sí. mantener con el cliente una reunión inicial que parece muy obvio, pero sobre todo una reunión inicial para poder enfocar y detectar todo aquello que tú luego vas a necesitar para elaborar tu plan de acción o tu propuesta estratégica y sobre todo para recabar toda la información del negocio, sus necesidades, los objetivos del cliente, etcétera, que te permitan a ti saber si vas a poder ayudarle. Es decir, si es viable lo que el cliente te pide y si tú vas a poder ayudarle antes de empezar a trabajar con él, ¿no? Hay una cosa importante antes de trabajar con el cliente, y es que sería lo ideal que el cliente tuviera una noción de cómo funciona, en este caso, por ejemplo, Google Ads. Hago desde aquí la invitación a todos a que tenemos una audioguía muy chula que hemos creado en audio, precisamente, sobre qué es Google Ads y cómo funciona. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Sí, es fundamental. Una de las cosas que se pueden hacer, aparte de pasarle la estupenda audioguía que acabas de nombrar, es educarlo. Es decir, el cliente muchas veces no sabe de negocio, sabe de su producto, etcétera, pero no sabe de campañas, de Google Ads, de marketing digital a un nivel técnico. Entonces es muy importante ser muy transparente, al principio acompañarle mucho con todo lo que son los reporting, los informes y hablarle en un lenguaje muy llano, sin muchos tecnicismos, donde él vaya entendiendo todas las métricas, todos los KPIs, a dónde va cada euro que invierte, ¿no? Y antes de que empiece a ver resultados, bueno, que sienta que no está poniendo el dinero en un saco sin fondo, ¿no? Sino que se le vaya educando en el proceso conforme le vas trabajando con él. Así es, Eh, acompañándole entonces. ¿Qué otros elementos se exacto. deben tener en cuenta? Pues mira, una vez tienes la primera reunión, recabas toda la información que te permita saber si vas a poder ayudarle y si es viable. Algo fundamental es hacer un estudio de viabilidad de ese mismo proyecto, es decir, ya bajarlo, aterrizarlo a parámetros más técnicos relacionados con la inversión, los CPCs, la tasa de conversión, los costes de conversión, el margen que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir detectar con la inversión que tú tienes y lo que te cuesta llevar tráfico a la web, te va a permitir detectar si vas a poder conseguir los objetivos de volumen de lead, de volumen de venta, los costes de conversión que sean suficientemente rentables en función de su margen, para que al final eso, ¿no? Te puedas garantizar o por lo menos intentar asegurar una rentabilidad. Entonces, por un lado, esa reunión y por otro lado un estudio de viabilidad del proyecto que te permita calcular, ¿vale? Vamos a decir de una forma más económica o no sé cómo decirlo, a nivel de costes sobre todo, Sí, si va a ser rentable en función de los costes, de los exacto. CPC, etcétera, ese proyecto, porque muchas veces puedes que sí, que le consigas volumen de conversiones, pero oye, no le salen rentables porque tiene poco margen, porque tiene un fee más la inversión muy alta, etcétera, etcétera. Entonces, Eso es cuando verdad, todo eso sí. se alinea y
digamos, lo ves óptimo, lo ves factible, pues entonces es cuando de alguna manera puedes decir, oye, pues sí, puedo ayudarte y creo que podemos conseguir los objetivos, ¿no? Entonces, es una forma de asegurarte el éxito antes de arrancar, ¿no? Porque muchas veces no paramos en todo esto y simplemente, bueno, te adaptas a la inversión que tiene el cliente y a sus objetivos como si Sí. las campañas fuesen una varita mágica y luego, ¿qué pasa? Pues que Sí, que muchas veces no se te consigue. contagias además por la ansia del cliente que sabe y ha escuchado que esto funciona o que su competencia lo está haciendo y él también quiere estar allí, pero todo hay que Claro, hacerlo desde la toma de conciencia. Y hay una cosa ya para finalizar en este episodio muy sí. interesante, que es, ya que hablamos del onboarding, imagínate, hemos puesto el ejemplo de un perfil de un cliente incluso que no sabe cómo funciona Google Ads. ¿Cuánto tiempo se necesita dentro de esta fase? Entre que hablas con el cliente, aterrizas un poco los objetivos, ves si es viable o está en la línea de lo que es Google Ads, y sabes si va a ser rentable para él. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tiene este proceso? Bueno, la famosa frase, palabra de depende, ¿no? Depende de tu carga de trabajo, del tiempo que tú tengas para destinarle a ese cliente, pero yo te diría que en una semana deberías tenerlo. En una semana que te permita tener una reunión, que te permita a ti hacer un análisis, recabar toda la información, analizar la web, su negocio, su target, el buyer persona, etcétera, etcétera, y poder plantearle una propuesta o poder decidir si es un proyecto viable o no. Te diría una semana, dos, y te diría no más, por la sencilla razón de que los clientes o los posibles clientes pues también están calientes, y si dejas pasar más tiempo, al final ellos también van pidiendo presupuestos a otra empresa, a otra agencia, a otros freelance, y se van enfriando, ¿no? Entonces también cuanto antes lo tengas, pues Interesante. antes más probabilidades tienes, ¿no?, de que siga contigo. Interesante esto último que has dicho también. Bueno, pues entonces eso ha sido lo que hemos podido traer aquí o dejar en este episodio sobre cómo adaptar el PPC a tu negocio y no al revés. Gracias, Borja, y estamos con todos los alumnos de la Academia Aprende con Darmo acompañándose en el próximo episodio con más. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.